Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. Vamos a ver en esta clase, en el curso de Historia Universal, acerca de la monarquía española, pero del siglo XVII, la primera parte. Muy bien. A ver, la pregunta que todos se hacen. La casa gobernante en España fue la casa de Austria, o también llamada la casa de Habsburgo. ¿Ok? Que es lo mismo. Le pueden llamar la dinastía de Habsburgo o la casa de Austria. Es lo mismo. Ahora, preguntarán, ¿por qué se clasifica como las Austrias mayores y las Austrias menores? Seguro porque los primeros reyes de las Austrias mayores tenían más edad y los otros eran más jóvenes. No, no fue por eso. La explicación es bien sencilla. Resulta que Carlos I y Felipe II, que eran parte de las Austrias mayores, se le llama mayores porque lograron mayores conquistas. ¿Ok? Lograron la máxima expansión de sus territorios, del territorio español. Lograron expandirse y salir fuera de España. Por ejemplo, América. Norteamérica, convirtiendo a México, ¿ok?, como su colonia, convirtiendo a prácticamente la mitad de América, o un poco más de la mitad de América del Sur, en su colonia. Y esto se logró en el gobierno de Carlos I y Felipe II. Por lo tanto, se le llama Austrias mayores. Tuvieron mucha expansión. Lograron expandir sus territorios, el territorio de España, y lograron invadir otros pueblos. Mientras que los Austrias menores no lograron expansiones o conquistas dignas o muy grandes como los Austrias mayores. Simplemente tuvieron gobiernos, como se dice, gobiernos tibios, gobiernos con invasiones muy pequeñas. No resaltaron mucho. Por eso se le clasifica de esta forma. En esta clase nos enfocamos en las Austrias o en los Austrias menores. Muy bien. Antes de comenzar a explicar de los Austrias menores, debemos recordar que en España, en pleno gobierno de los Austrias menores, o sea, con Felipe III, IV y Carlos II, había una figura política muy importante, que no parezca. Eran llamados los válidos. Los válidos prácticamente eran los que gobernaban en la práctica España. Y todos se preguntarán, ¿y qué pasaba con los reyes? ¿No habían reyes? Acabo de ver rey, el nombre de los reyes, ¿por qué no gobernaban? Resulta que los reyes, simplemente por ineficiencia, flojera, por no querer tener tantas responsabilidades, no gobernaban directamente. Estos reyes españoles contrataban a una persona de confianza para que gobierne por ellos. A esta persona se le llamaba los válidos. Los válidos son personas de confianza, muy cercanas al rey, que prácticamente gobernaban el país. ¿Ok? ¿Qué funciones tenían los válidos? ¿O qué cargo tenían? Aparte de ser una autoridad muy importante, es como si yo dijera un canciller o un primer ministro. Tenía un valor muy importante para el país. Los válidos eran personas ricas, eran aristócratas. Tenían muchos conocidos en todo el país. Pero ¿cuáles eran sus funciones? ¿Qué hacían? Eran consejeros, ¿ok? Ellos tenían la potestad de tener documentos oficiales a la mano. Ellos tenían también la potestad de aconsejar directamente al rey. Muchas acciones se tomaron por consejo de los válidos. Acciones negativas o positivas, pero en muchas ocasiones fueron por consejo de los válidos. Así que los reyes no gobernaban directamente, sino que lo hacían a través de un válido. Por ejemplo, ¿quién introdujo esta mala costumbre de
contratar válidos. El rey, por ejemplo, Felipe III. Con Felipe III, la costumbre de tener válidos como una especie de cogobierno, lo inició Felipe III. Su válido va a ser el duque de Lerma. El duque de Lerma prácticamente va a ser el trabajo del rey Felipe III. Y el rey Felipe III simplemente le va a decir ciertas cosas para complementar. Pero, en caso que el rey vea que el válido está tomando decisiones pésimas para el gobierno, lo vota, simplemente lo saca del cargo. ¿Okay? Le da de baja y lo puede reemplazar por otro válido. Esa era la desventaja del válido. Así como tenía mucha influencia para poder tomar decisiones y aconsejar directamente al rey, así también podía ser sacado de su cargo. Cuando Felipe III llega a ser rey de España, tenía 20 años y necesitaba una persona con experiencia, un político, que lo apoye a gobernar. Así que mandó a llamar a Francisco Gómez de Sandoval, también llamado el Duque de Lerma. Este Duque de Lerma tenía experiencia, era una persona política, una persona con mucho dinero, así que cumplía los requisitos para ser un válido. ¿Qué hizo el Duque de Lerma como válido? Tuvo que hacer algo para demostrar que era digno del cargo. Mandó a crear juntas, y en esas juntas iban a estar familiares directos de Felipe III. La capital de España pasó a Valladolid, ¿ok? Pero ¿quién fue responsable de este cambio de capital? El válido, el Duque de Lerma. ¿Pero qué pasó? El problema es que los válidos a veces se toman muchas atribuciones. Creen ser los reyes, pero realmente no son los reyes, sino que prácticamente es como un cogobernante, como un vicepresidente, algo así, o un primer ministro o un canciller. Resulta que el Duque de Lerma, por tomar decisiones a veces un poco apresuradas o no concertadas, poco a poco va a ir perdiendo la confianza del rey Felipe III. Y llega un momento que pierde la confianza total del rey y simplemente el rey lo cambia. ¿Qué hizo Felipe III al ver que no cumplía las expectativas el duque de Lerma? Él lo reemplazó. Lo reemplazó por el hijo del duque de Lerma, que era el duque de Uceda. Lo reemplazó. Ahora el nuevo válido va a ser el duque de Lerma. Con el duque de Lerma tenía la esperanza de que cambie el panorama y tome buenas decisiones este nuevo válido. Pero en el gobierno del rey Felipe III la situación fuera de España no iba nada bien. ¿Por qué? Resulta que toda la plata que llegaba de la colonia o del virreinato del Perú a España era malgastado. El gran problema de España era que no invertía, despilfarraba dinero en cargos públicos, en joyas, en lujos, y lo más importante que es la industria, la investigación, los avances científicos, lo dejó a un lado. Lo dejó a un lado. Malgastó todo lo que le robaba el virreinato del Perú. Y eso va a generar malestar interno. ¿Ok? Y eso va a hacer que España esté por debajo de muchos países europeos. Otro problema más que surgió en su gobierno de Felipe III es que los moriscos van a ser expulsados. Mandó a crear un decreto en el cual se debía expulsar a todos los moriscos. A todos. ¿Ok? ¿Dónde comenzó? Va a comenzar con Valencia. En Valencia comienza a sacar a todos los moriscos. Una vez que ya no hay moriscos en Valencia, van a otro reino, a Aragón. También hacen lo mismo. ¿Ok? Esto estaba generando a la vez un grave problema económico.
porque no se daba cuenta el rey que al expulsar tantos moriscos de España, los trabajadores, la mano de obra, los comerciantes también moriscos que contribuían a la corona, iba a perder toda esa plata. Todo ese ingreso iba a ser una pérdida sustancial por votar moriscos. Aproximadamente un cálculo de cuántos moriscos fueron votados en su gobierno están entre los 275.000 a 400.000 moriscos que fueron expulsados. ¿Ya? Esto genera un grave problema económico, porque los moriscos tienen negocios, son pequeños empresarios y tributan a España. 400 moriscos menos era un grave problema económico. Más pudo aquí el factor racial, el factor ideológico, religioso, que la parte económica. Así que, como consecuencia de haber votado tantos moriscos de España, pasa lo siguiente. A ver, ¿qué ocurre? En Castilla no hay tanto levantamiento, no hay tanto problema. Pero en el reino de Aragón sí hay muchos problemas. Por ejemplo, los moriscos eran muy buenos trabajadores de la tierra. Se perdió mano de obra para la tierra. Y no solo eso, los moriscos trabajaban para los nobles también en Aragón. O sea, el trabajo de servidumbre ya no iba a haber. Otro, al no trabajar la tierra, iban a tener que contratar otro tipo de personas, y a las cuales se les debía pagar más todavía. Así que fue una pésima decisión votar a tantos moriscos, o sea, votar a los moriscos. Porque por más que crean en otra religión o tengan otra forma de pensar, son trabajadores. Por lo tanto, la decisión que tomó el hijo del duque de Lerma también le jugó en contra. El duque de Lerma perdió la confianza del rey Felipe III por los acontecimientos que acabamos de ver. Entonces van a ser reemplazados por uno nuevo. ¿Quién vendría a ser el nuevo válido? Pero en este caso ya no de Felipe III, porque con la expulsión del duque de Lerma, o sea, se le dio de baja, y con la baja de su hijo, la situación en España iba de mal en peor. Acabado el gobierno de Felipe III, va a ser reemplazado por Felipe IV. Felipe IV, que es el nuevo rey de España, cuando llega al poder, tiene un nuevo válido, que va a ser el conde duque de Olivares. El duque de Olivares es el válido de Felipe IV. El duque de Olivares, a comparación del duque de Lerma, que es el válido del rey anterior, este duque es más inteligente, es muy hábil para la política. Porque no va a tomar decisiones a la ligera. Él, para tomar decisiones, tiene que ver las consecuencias, los efectos de la decisión. Por lo tanto, va a analizar mejor la situación y luego va a tomar una decisión. Esa es la diferencia con el duque de Lerma. ¿Qué hace? ¿Qué propone Olivares llegando al poder, teniendo como su rey a Felipe IV? Él cree que para que el rey tenga poder, tenga mayor control, todo el poder se debe centralizar en donde él se encuentre. Si él está en la capital se debe centralizar el poder. El poder no debe estar disperso en diversas provincias, no.
En diversas provincias sí pueden haber gobernadores o diversos funcionarios, pero el poder debe estar centralizado en la capital, donde se encuentra el rey. Se debe, como se dice, homogenizar leyes e impuestos. No es que él paga más, él paga menos, no. Hay que crear impuestos y leyes que sean para todos por igual. De esta forma se realiza una gran reforma fiscal y de esta forma se puede establecer o crear un ejército muy poderoso, muy disciplinado. En lo que vendría a ser la reforma fiscal, lo que quiere hacer este duque de Olivares es aumentar los impuestos. ¿Ok? Esto puede ser provechoso económicamente para España, sí, pero aumentar demasiado los impuestos tampoco es que los pueblos, la población va a querer pagar altos impuestos. Va a tener que ver cuánto aumentó de los impuestos anteriores a los actuales. Esto a la larga podría generar problemas como revueltas o rebeliones. Y efectivamente, esto va a provocar conflictos, ya que estos pueblos que se encontraban en la periferia de España decían, ¿por qué tenemos que pagar tantos impuestos, tan altos impuestos? Y no le va a quedar de otra que tratar de bajar o reducir los impuestos. En lo que es la creación de la Unión de Armas, ¿qué significa? Que se va a crear un ejército que trabaje las 24 horas, un ejército permanente de 140.000 soldados que se encarguen de la defensa de España y de los puntos estratégicos. Pero el duque Olivares proponía algo más respecto a la seguridad, a los soldados. Decía lo siguiente: cada reino de España debe pagar una cuota para que se pueda mantener a los soldados, para que los soldados puedan comer, tener armas, ¿ok? Gozar de salud. Pero hay reinos donde la población es más rica, tiene más posibilidades. Ya, si las personas tienen más posibilidades, tienen mayor riqueza, tienen que dar un poco más. Ese dinero era para la protección de las ciudades, de los reinos. Un reino sin soldados es un reino que fácilmente puede ser invadido. Así que lo que propone Olivares sí es bueno y no va a generar mucho malestar, porque con ese dinero se va a financiar al ejército. Es una forma de liberar la carga fiscal para el gobierno central. Para 1640 se da una rebelión, la rebelión de Cataluña y la rebelión de Portugal. ¿Qué pasaba? Económicamente España, el gobierno central, no le estaba yendo bien. Había un déficit fiscal, o sea, le faltaba plata. Gastaba más de lo que entraba al país. Es por este motivo que el duque de Olivares, para que toda la plata, o sea, todo lo que el gobierno central tenía que dar para proteger a los reinos, no recaiga en su autoridad, sino que toda esa plata que debería pagar se distribuía en los reinos y que cada reino vea cómo, la forma como pagar al ejército, ya que el gobierno central, España, ya no estaba pasando por un buen momento económico. Así que prácticamente España estaba cerca de la quiebra. ¿Cuáles son las causas de esta rebelión de Cataluña y de Portugal? El gobierno de España, como estaba entrando a un momento de una crisis económica, había mucho déficit fiscal. ¿Qué es lo que hace? Al faltar plata, al haber déficit, tengo que cobrar más impuestos. Y estos impuestos no le va a gustar ni a los nobles, ni a los pobladores, ni a nadie, que le cobren más de lo que deberían pagar. Había mucha presión fiscal. Aparte del problema económico en España, había una guerra contra Francia. Y todos sabemos que cuando hay una guerra siempre se pide más, siempre se cobra más impuestos, se le piden más contribuciones al pueblo.
Aparte que tenían que pagar altos impuestos, tenían que pagar otro impuesto para financiar la guerra contra Francia. Y eso no le gustó ni a los catalanes, ni al reino sometido a España. Esto nos daba a entender de que Olivares al comienzo tuvo buenas intenciones o buenas propuestas, pero al final se volvió un autoritario, válido. Y fue igual que el válido anterior, solo que el válido anterior no tenía tanta firmeza, pero este válido ya se pasó de autoritarista. Por lo tanto, Cataluña y Portugal se van a rebelar, no van a querer pagar impuestos. Cataluña va a decir, no vamos a pagar impuestos por guerra, porque ya pagamos impuestos, no vamos a pagar nada. Portugal también decía, no vamos a pagar nada. Ustedes vean cómo sacan el dinero para que luchen contra los franceses. Así que los catalanes se rebelan. ¿Okay? Olivares puede hacer poco. Tenía la opción de bajar los tributos, los impuestos, o usar la fuerza para que los catalanes paguen, porque la plata realmente lo necesitaba. El problema de España es que no sabía invertir el dinero, simplemente lo despilfarraba, no generaba fuentes de dinero, o sea, no creaba industrias, no había nada de eso. España era un país manufacturero, no era un país que estaba en vías o buscaba industrializarse, nada de eso. Estaba muy alejado de eso. Por lo tanto, solo se valía del oro que extraía de sus colonias y de los impuestos que pagaban los ciudadanos. Pero Olivares no contaba con que los catalanes estaban muy apegados a sus costumbres. ¿Ok? Otro motivo más de por qué los catalanes se rebelan contra Olivares y contra el rey de España es que a los catalanes no se le había consultado para que participen en la guerra, porque en plena guerra contra Francia se necesita soldados, armas, dinero. ¿Qué había hecho Olivares con los catalanes? Los había obligado a que vayan a la guerra, a que participen en la guerra de forma obligatoria, los había condicionado. Otro problema más es que los soldados castellanos no eran disciplinados. Por lo tanto, también se generó un desorden, indisciplina entre los mismos soldados. Y otra tercera causa es que la actividad comercial se quedó paralizada. ¿Por qué? Porque estaban en plena guerra. Y era muy complicado realizar actividades comerciales y a la vez luchar. Era muy complicado. Consecuencia de la crisis o la rebelión de los catalanes. Felipe IV, con el ejército que poseía, logra entrar a Barcelona, ¿ok? Utilizando la violencia. Y al ingresar a Barcelona logra estabilizar la guerra interna que se estaba dando. Al final este rey sí pudo contener a los catalanes. Pero Felipe IV tuvo que luchar por 12 años. Luchó por 12 años hasta que después de 12 años de tanta guerra pudo entrar a Barcelona y acabó con la guerra de secesión. O sea, una guerra por el trono. ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió? Los revolucionarios van a ser perdonados, pero se tuvo que hacer como se le dice, un acuerdo. Los catalanes iban a apoyar al rey de España, a Felipe IV, pero a cambio, las costumbres y la legislación catalana se iban a mantener igual. Si el rey de España aceptaba eso, los catalanes lo apoyaban contra Francia. ¿Qué hizo el rey? Aceptó, no le quedaba de otra.
ya que por imposición los catalanes no iban a ceder. Por lo tanto, esta crisis de los catalanes, o la rebelión de los catalanes, después de tanto tiempo pudo ser calmada. Eso es por parte de los catalanes. Ahora vamos por la parte de Portugal, porque también hubo una gran rebelión de los portugueses. ¿Okay? Lo que pasa es que Portugal, a pesar que fue invadida por España y fue derrotada, ¿okay? Siempre quedó el espíritu nacionalista de los portugueses, de ser independientes, de liberarse de España. Y los portugueses, con ese espíritu nacionalista, se van a sublevar. ¿Por qué? Lo mismo que le pasó a los catalanes con el rey de España, Felipe IV, los impuestos. Muchos impuestos. Los portugueses no querían pagar más impuestos de lo que ya pagaban. Otro problema más. Los soldados españoles debían proteger las rutas comerciales que tenía Portugal. O sea, Portugal comerciaba con otros pueblos o países. Pero estas rutas comerciales no estaban protegidas por soldados. ¿Y qué tiene de malo eso? Que fácilmente puede venir, no sé, bandidos, maleantes, y le roban, ya que no hay soldados. Y eso es lo que reclamaba Portugal. ¿Cómo es posible que ustedes nos quieran cobrar muchos impuestos y ustedes no cuidan nuestro negocio, no cuidan la ruta comercial? O sea, nos roban y tenemos que pagarle más impuestos, no tenemos seguridad, no tenemos por qué pagar. Otro problema más. En 1640, que es en pleno conflicto de la rebelión de los catalanes contra el gobierno de España, el rey de España, Felipe IV, le pide ayuda a los portugueses para poder acabar con esta rebelión catalana. ¿Ok? Le exige, no, o sea, no le pide, sino le exige que Portugal tiene que apoyar a España para acabar con la rebelión de los catalanes. ¿Qué ocurre? Tanto la población, la iglesia y los nobles portugueses se niegan totalmente a aceptar el apoyo o ayudar a España. O sea, el pueblo portugués no iba a ayudar de ninguna forma al rey de España, por todos los motivos que se acaba de explicar. Porque se le cobraban muchos impuestos, porque no protegían las rutas comerciales. Entonces, España tuvo que tomar una decisión. Nombra como nuevo duque, ¿okay? Como nuevo rey de Portugal a Juan IV, una persona de confianza del rey Felipe IV. ¿Okay? No podía poner a un portugués. ¿Okay? ¿Por qué? Porque iba a pasar lo mismo. Como los portugueses tenían el afán o el sueño de ser independientes de nuevo, podía haber una revuelta mayor, ya no a nivel regional, sino a nivel país. Así que puso una persona de confianza, a Juan IV. Esta rebelión de los catalanes no pudo ser sofocada. Al final sabemos que el rey de España, Felipe IV, prácticamente no venció, tuvo que ceder, tuvo que llegar a un acuerdo con los catalanes para que se enfrenten a los franceses. Los portugueses no ayudaron, para nada. Dijeron, no tenemos por qué ayudar, nos cobran altos impuestos y no velan por nuestra seguridad. Y encima ponen a un rey de Portugal, a un rey que no es portugués. Van a tener que pasar 28 años después de la revuelta de Portugal, de esta revuelta de los catalanes y la revuelta de los portugueses, para que España al fin reconozca la independencia total de Portugal. España se da cuenta que no puede gobernar un país y a la vez su país. Es demasiado. No va a poder poner orden, van a haber rebeliones cada cierto tiempo, las personas no van a estar de acuerdo por los impuestos,
porque no se protege la ruta comercial y diversos motivos más. Así que Felipe IV ve la única solución darle su independencia, que Portugal sea independiente y que ellos elijan a su propio gobernante y que vean por ellos mismos. Muy bien, esto sería la primera parte de los reyes españoles en el siglo XVII. Nos vemos en una siguiente clase.